La Bicentenaria. Entrevistas a personajes destacados de la actualidad nacional en el Perú. La Bicentenaria, solo aquí por Mano Alzada. Hoy estaremos con Angélica Mota. Ella es antropóloga, feminista y una gran activista contra los discursos de odio, catedrática de la Universidad San Marcos y de la Católica. Angélica, tú señalas que hay un pacto entre la mafia o la mafialidad y el patriarcado. ¿Qué significa eso? Mira, lo que yo explicaba ahora en la presentación aquí de Flora era que existen como estructuras semejantes en el funcionamiento del patriarcado y el funcionamiento de la mafialidad. Entonces, en ese sentido, proponía ver masculinidad y mafialidad como estructuras análogas, ¿no? Y creo que eso se ve claramente, por ejemplo, en el caso Inostroza, ¿no? Este magistrado que dentro del funcionamiento de sus pactos corruptos, mafiosos, ¿no? Fue capaz de también negociar me parece que es la pena, reducirle la pena a estos tipos que habían violado a menores, ¿no? Era, digamos, en beneficio de uno en particular, pero iba luego a ser en beneficio de varios otros, ¿no? Que estuvieran en la misma situación. Entonces yo creo que esa es una situación que nos muestra esa situación, digamos, hermanada, ¿no? Entre los pactos mafiosos y los pactos patriarcales. Además, en ese momento hay que recordar, ¿no? Como lo resaltó Rocío Silva Santiesteban en una columna que escribió en aquella época, de cómo el trato entre los cofrades mafiosos era todo el tiempo de hermanito, hermanón, hermano, ¿no? Haciendo referencia a esta relación fraternal simbólica entre hombres, ¿no? Como generando un pacto de solidaridad, no digamos de solidaridad, ¿no? Porque es una palabra bonita, pero un pacto, una hermandad dispuesta a cubrirse, ¿no? En una serie de cuestiones que finalmente en lo que redundan estas lealtades es en mantener un status quo de poder, ¿no? Y en ese sentido, tanto las estructuras mafiosas mafiosas, digamos, como las estructuras patriarcales, creo que tienen un funcionamiento análogo, ¿no? En todos los casos vemos un conjunto de miembros que comparten una situación de privilegio y que generan lealtades a toda prueba para defender esos privilegios, ¿no? Ese es básicamente el punto. En las familias que protegen situaciones de violencia sexual contra niñas de la familia, por ejemplo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces se da también a nivel familiar, ¿no? Y muchas veces las mujeres participan también de la defensa de estos intereses patriarcales, ¿no? Porque de alguna manera estamos en un sistema jerárquico en el cual también o por un lado están oprimidas, ¿no? Por otro lado tienen algo hay un mal entendimiento del parentesco. Un mal entendimiento del parentesco, una dependencia, ¿no? En un esquema tan desigual que genera dependencias de todo tipo, desde emocionales hasta económicas, ¿no? Eso dificulta, digamos, que una mujer pueda realmente descolocarse de esta figura, de estos entramados de lealtades. Es como una especie de alienación, ¿no? Así es. Señalaste también que los crímenes contra mujeres son más cruentos. Sí. Exacto. Digamos, esto de las lealtades patriarcales y corruptas fue como una primera constatación de este vínculo entre mafialidad y patriarcado, ¿no? Y un segundo punto que toqué fue el tema de cómo cada vez más los feminicidios se vuelven más cruentos y más de exhibición pública de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Más lanzando mensaje a
todas las mujeres, ¿no? O a toda la sociedad de un poderío sobre ese cuerpo, ¿no? Entonces ya no se trata solamente de crímenes domésticos que ocurren en las cuatro paredes de una casa, ¿no? En la casa de una familia, que de pronto por lo que llaman una emoción violenta, digamos, se puede llegar a un crimen, sino que se trata de hechos planificados, calculados y que se llevan a cabo en el espacio público a vista y paciencia de un montón de gente de manera calculada, ¿no? Entonces, ese tipo de cálculo, de ensañamiento con el cuerpo y de exhibición pública ha sido más propio del funcionamiento de mafias, ¿no? Para mostrar podería sobre un determinado territorio, y eso lo explica muy bien Rita Segato cuando habla de los crímenes de Juárez, ¿no? De los feminicidios de Juárez, que son crímenes sobre mujeres genéricas para demostrar soberanía en un territorio. En este caso, en el Perú estamos hablando de crímenes íntimos, ¿no? De pareja o de pretendiente con la víctima, ¿no? Pero que se dan cada vez más en ese tipo de términos, ¿no? En que es público, es de gran destrucción del cuerpo y está por eso mismo como cumpliendo una función de lanzar un mensaje, ¿no? Entonces, en ese sentido también me parece que hay como un nivel de soberanía, de arbitrio sobre el cuerpo de las mujeres cada vez más grande, ¿no? Como obedeciendo a una exacerbación del dominio sobre las mujeres. Y eso creo que es algo que lo tenemos que observar cuidadosamente, porque eso no nos está hablando solo de las relaciones entre hombres y mujeres, sino nos está hablando de lo que está pasando en la sociedad en general, ¿no? Sociedades donde vivimos cada vez más el extremo de la desigualdad y el extremo del ejercicio del poder sin ninguna barrera, ¿no? Y por eso también el tema de la corrupción, ¿no es cierto? Entonces son cosas que hay que mirarlas de manera paralela y conectada. Frente a estos, al pacto mafioso patriarcal que se enlaza con crímenes cada vez más cruentos, ¿no? Y más impúdicos, se podría decir. Uh-huh. ¿Cuáles son los desafíos del feminismo? Yo creo que los desafíos del feminismo vienen a ser, primero, entender bien esta conexión de los temas que atañen a las mujeres y a nuestro bienestar con esas dinámicas globales más amplias de la sociedad y visibilizar eso. Y, por ejemplo, eso significa que cuando defendemos la autonomía del cuerpo de las mujeres, cuando defendemos nuestro derecho a la educación sexual integral, nuestro derecho a que el tema de la violencia se trabaje desde la escuela, creo que en todas esas campañas, ¿no? Que en este momento son muy relevantes porque estamos frente a esta arremetida conservadora, necesitamos hacer esas conexiones donde le mostremos a la población, a la ciudadanía, a hombres, mujeres y a la diversidad de personas que somos en esta sociedad, que cuanto más desigual una sociedad, ¿no? Va a tener más violencia contra las mujeres y más corrupción, que son cosas que van juntas. Entonces, lejos de pensar, como nos dicen los conservadores, que no queremos familias democráticas, sino familias de verdad, ¿no? Nosotras tenemos que mostrar que lo que necesitamos con urgencia es sociedades cada vez más igualitarias en todo sentido, y que esa igualdad nos va a proteger de estas formas extremas de violencia y nos va a proteger de la rapiña del bien común. Entonces, en ese sentido es que yo titulaba esta ponencia Rapiña del bien común y rapiña del cuerpo de las mujeres, ¿no? Ambas cosas están saliendo a borbotones, ¿no? En estos tiempos vemos a las mujeres que ya no se callan, ¿no? Toda la rapiña que ha habido históricamente sobre sus cuerpos, y vemos los casos de corrupción también saliendo a borbotones. Creo que necesitamos entender que este tipo de rapiñas están de alguna manera conectadas, y que solamente podemos luchar
digamos, eficientemente contra ellas, si aprendemos a convertirnos en sociedades más democráticas, más igualitarias y con más respeto para todo el mundo, ¿no? Última pregunta. Al Bicentenario, ¿cómo estamos llegando las mujeres? Al Bicentenario, ¿cómo estamos llegando las mujeres? Yo creo que estamos llegando con conquistas, con logros importantes. Con 40 años de Flora. Con 40 años de Flora, exactamente. Pero llegamos con desafíos bien grandes también, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que podemos celebrar, ¿no? En términos de haber conseguido en los últimos 40, 50 años educación superior para todas, haber conseguido que las mujeres se dediquen a diversas actividades económicas, que las mujeres estén en diversas, digamos, esferas de la sociedad aportando con su talento, pero al mismo tiempo, ¿no? Vemos que hay formas de violencia que son cada vez más cruentas. Entonces, ahí necesitamos todavía una mejor comprensión de qué cosa está pasando y necesitamos todavía una lucha muy fuerte, ¿no? Y como digo, el desafío también es ver esa lucha con qué otras cosas se conecta de una manera más amplia.